Sarán, ¿cómo estás? Buenos días. Pues muy buenos días, Luis Alberto. En primer lugar, muchas felicidades a ti y a todo el equipo. No, se me olvidó el pastel, ¿verdad? De cumpleaños. Pero engordan mucho, no te preocupes. Está bien. Pero la verdad es que también yo quiero aprovechar para reconocer lo que han hecho todo el equipo, Luis Alberto, pero tú en particular, que fue el impulsor de este gran proyecto, y como bien lo comentas, es un proyecto con un periodismo diferente. Y yo creo que, a propósito de lo que comentabas hace un momento, Luis Alberto, yo creo que la política también ya debe ser diferente, Sí, y los políticos exacto. también deben ser diferentes. Entonces, yo la verdad es que me identifico mucho con lo que ustedes hacen y creo mucho precisamente en que siempre es muy importante los equilibrios. Y los equilibrios se dan precisamente con un periodismo diferente, con un periodismo crítico que sea obviamente responsable para poder exigir a la sociedad mejores gobiernos y que estos mejores gobiernos pues se reflejen al final de día en mejores resultados para la gente. Lo que pasa es que eres político joven y tú lo has llevado a la práctica. Pues Toño Cesarán, y créame, y no lo digo por convicción, pero ha sido ese político también que nos ha traído a Oscar Naranjo de Colombia, nos ha traído a Mario Molina, premio Nobel de Economía, nos ha traído también a este jugador de fútbol. Luego, aparte de Oscar Naranjo, trajiste a alguien también que tuvimos Steve aquí. Wozniak. Steve Wozniak. No solo ha dicho, ha hecho cosas innovadoras. Así tiene que ser ya lo demás. Pero hay unos que están encapsulados en caja de cristal que quieren que el periodismo es de aplauso. Se asustan con un periodismo. Yo te agradezco la verdad también. También lo he criticado mucho a todos cuando tiene que ser, oye, claro. a ver, rendido. Es rendición de cuentas, pero no le entienden. Y qué bueno que haya políticos como tú también, demócratas, que digan, va, como un procurador, es decir, Carlos Navarro, jóvenes que saben que una sociedad necesita un periodismo libre de rendición de cuentas y que pida cuentas a sus gobernantes. Si no sirve, porque el periodismo de comprensor, de estar echando aire, le hace mucho daño a la sociedad. Pero basta de cebollazos. A ver, ¿qué se aprobó para Sonora? ¿Qué obras trae el presupuesto nacional? Bueno, trae el presupuesto nacional que, como bien lo comentas, se aprobó la semana pasada, Luis Alberto. Trae una serie de bolsas, programas, recursos que son ordinarios y que van a estar llegando a Sonora, como el programa lo que antes era el programa Oportunidades y ahora es el programa Prospera, muchos recursos que se ejercen a través de la Comisión Nacional del Agua, etcétera. Pero en particular hay varias obras bien interesantes, nuevos bulevares aquí en Hermosillo que se van a construir, centros culturales que se van a construir también aquí en Hermosillo. Yo te diría en total que son más de 7,500 millones de pesos para Sonora, así es, federales, que van a estar llegando en el 2015 y que son programas bien interesantes, desde bebederos en escuelas, sombras, por ejemplo, en la infraestructura educativa, obviamente inversiones importantes en materia de agua, de drenaje, de pavimentación, en programas importantes en materia de infraestructura hidroagrícola, por ejemplo, para evitar inundaciones, etcétera. Entonces, es un presupuesto, creo yo, muy completo, sobre todo a partir de las limitaciones que, como sabes, Luis Alberto, pues han bajado los precios del petróleo y esto tiene que repercutir desafortunadamente en lo que es el gasto del gobierno. Uno de cada 3 pesos que gasta el gobierno proviene del petróleo. Entonces, sí es importante hacer hincapié en que, aún a pesar de esta circunstancia difícil para nuestro país, el año que entra en materia de ingresos, pues va a haber inversiones muy importantes. Y yo te destacaría una en particular, a lo mejor porque por ahí, como bien lo sabes, Luis Alberto, pues siempre me ha dado por ese tema, que es la gestión de un recurso adicional que se va a tener el próximo año para construir otro aerogenerador más, como el que ya está construido en este momento en Puerto Peñasco, y que va a servir para que familias de Hermosillo puedan afiliarse también al programa Energía Sonora, tal y como lo hicieron las primeras 10,500 familias que ya pertenecen al programa, y que precisamente hoy, este día, empieza ya a dar vueltas el papalote allá en Puerto Peñasco, y a partir de hoy, Luis Alberto, vamos a estar produciendo electricidad con el viento allá en Puerto Peñasco. Allá se la vamos a entregar a Comisión Federal de Electricidad, y Comisión las va a descontar del recibo de la luz de las 10,500 familias que pertenecen al programa en su primera etapa. Bueno, pues ya conseguimos recursos para una segunda etapa, para que no sean 1, sino 2 los aerogeneradores que tengamos en Puerto Peñasco, allá mismo en Puerto Peñasco. ¿Y cuándo para Hermosillo o Guaymas? Yo siempre te he dicho, porque ya hace falta que se baje esa tecnología aquí. Así es, bueno, los aerogeneradores se tienen que colocar allá por el viento. ¿Cuánto cuesta más o menos alrededor de 75 millones de pesos, uno de ese tamaño. Estamos hablando de una inversión. ¿Qué gana el ciudadano con tener un aerogenerador? El ciudadano que pertenece al programa
Energía Sonora, en este caso los 10.500 familias que son los que se van a beneficiar con el primer aerogenerador, toda la energía que se produzca en este papalote se le va a descontar de manera proporcional en el recibo de la luz de las personas que se afiliaron al programa. Es una manera, Luis Alberto, en lugar de estar pensando, como siempre lo hemos hecho, oye, quiero pagar menos luz, que la comisión me subsidie la tarifa eléctrica. Aquí no, aquí lo que estamos haciendo es subsidiando la generación de electricidad una sola vez, de tal manera que yo el año que entra no le tenga que volver a pedir a la comisión que me subsidie la electricidad en la casa. Entonces, se trata de un modelo, el primero en México, en donde vamos a producir electricidad con el viento. Es el primero en el país. No hay, por eso batallamos mucho, porque es un proyecto complicado. Déjame decirte que en otras partes del mundo sí existe. En México es el primero en México, así es. Entonces, allá se va a producir en Puerto Peñasco la electricidad, pero no quiere decir que Puerto Peñasco nada más se vayan a beneficiar. De hecho, hay 1.500 familias que van a formar parte del programa Energía Sonora que viven en Puerto Peñasco, pero otras más son los con las que yo hice el compromiso durante mi campaña. 10.500 en el primer papalote y otras 10.500 que van a ser en su mayoría obviamente de Hermosillo, porque aquí es donde se concentra la mayor cantidad de la población, para poderse beneficiar con la segunda etapa del programa Energía Sonora. ¿Para cuándo sería? El año que entra. Hermosillo le toca. Hermosillo el año que entra, así es. Eso es muy buena. ¿Qué sectores se beneficiarían? Pues obviamente estamos buscando 10.500. 10.500 familias, no solamente de Hermosillo, de otros municipios de Sonora, pero en su mayoría tendrán que ser de Hermosillo por la razón natural de que aquí vive la mayoría de la población. Pero esas familias que se afilien al programa Energía Sonora el año que entra, Dios mediante, van a poder también tener ahorros en su recibo de luz, como lo están haciendo en este caso las primeras 10.500 familias. ¿Cuánto se ahorra? Por ejemplo, el hermosillense que... Mira, una familia, por ejemplo, que consume 300 kWh al mes, que es más o menos el consumo que tiene en promedio una vivienda de interés social, en verano un poquito más, en invierno un poquito menos, pero más o menos en 300 kWh, va a recibir el equivalente a 40 kWh mensuales, que significa un ahorro de más o menos el 20% en su recibo de luz. Eso es el compromiso que yo hice originalmente con las 10.500 familias y eso es lo que les vamos a cumplir, de tal manera que una persona, por ejemplo, que paga 500 pesos, pues va a pagar, ¿qué te gusta? 350 pesos, por decirte algo, en lugar de pagar los 500. Entonces sí es un ahorro mensual que va a estar reflejándose en el recibo de luz y que va a ser en función mucho del viento, ¿verdad? Sopla mucho el viento, se produce mucha electricidad y obviamente eso va a generar más ahorro. Bueno, pues por lo menos digo, entre tanta mala noticia, entre tanta crisis, o en la crisis que vimos, la degradación de la política con eso, pues por lo menos así como que... A ver, ¿quién va a vigilar por último, esta entrega? Son 7.558 millones de pesos para Sonora. Me preocupa que son la danza de millones que siempre anunciamos y siempre termina con sobregiros y que no se invirtió y que no llegaron. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque son 2.900 para pavimentación, 1.500 para obras de agua potable, 302 para mejorar el campo, 87 para cuidar y mejorar el medio. ¿Quién es el municipio beneficiado de toda esta bolsa de dinero? Los 72 municipios de Sonora van a recibir recursos. Todo, ¿sí? Sí. Ahí equitativa, ¿de manera equitativa? No necesariamente, pues va a depender mucho obviamente de la gestión que hizo cada presidente municipal, pero todos, por ejemplo, Hermosillo va a recibir una cantidad muy importante para bulevares que están, pongo el caso, por ejemplo, pues son, yo creo que nomás en puros bulevares, más de 200 millones de pesos, por ejemplo, que va a recibir Hermosillo, ¿no? La gente que nos está escuchando, yo le pediría que si tiene interés ya de conocer obra por obra, se puede meter a la página de un servidor que es www.toñoastiazarán.com y ahí viene a detalle cada una de las obras y los montos, Luis Alberto, que se aprobaron en el presupuesto. Las obras que vienen ahí no son todas, porque hay muchas que se van a ejercer precisamente con cargo a bolsas, que en este momento no vienen con nombre y apellido precisamente de las bolsas, de las obras que se van a hacer, pero que también se van a poder ejecutar el próximo año. ¿Dónde se pueden diseccionar? ¿Puedes repetir? Es www.toñoastiazarán.com. Toñoastiazarán.com. Ahí está la disección de las obras. Así es, viene detallada una por una y los montos que se aprobaron para cada uno de ellos. Hay bulevares muy importantes que se van a ejecutar el próximo año. Y a propósito de quién vigila, Luis Alberto, vamos a tener que en este caso, siendo recurso federal, todo este recurso federal es competencia de la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación va a poder conocer cómo se gastó el dinero. Ahora, ¿quién va a ejecutar las obras? Algunas las va a ejecutar el gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otras más las va a ejecutar el gobierno del estado con convenios que hace la federación con el estado, en donde le transfiere el recurso, en este caso al gobierno del estado de Sonora, para que el gobierno ejecute las obras, y otras más las van a ejecutar directamente los municipios. Primero se transfiere el recurso al estado
Estado y este a su vez se obliga a transferir el recurso a los municipios, ¿no? Muy bien, Toño, te agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad como siempre y nuevamente felicidades, Luis Alberto. Vamos a estar muy pendientes del aerogenerador Ajá. y también de esta distribución de los recursos que ya le abordamos también con Damián Cepeda desde el viernes. Bueno, Excelente. una parte. Gracias, Toño. Al contrario, gracias a ti por la oportunidad. Corto y vuelvo. Escuchas